Audiolibro de la Biblia Católica Latinoamericana. Cartas de la cautividad. Se reúnen bajo el título de Cartas de la cautividad las 4 cartas siguientes: Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón. Por casualidad, las 4 cartas que nombramos se siguen, pero aunque fueron escritas por Pablo prisionero, no son del mismo año ni escritas desde la misma cárcel. Pablo fue detenido varias veces, pero si se habla de un encarcelamiento, podría referirse a 2 ocasiones precisas, más una semiprisión. La primera fue en Éfeso, con toda probabilidad el año 56. Entonces envió a los filipenses una carta sobre cuya autenticidad no han surgido dudas. Luego, Pablo estuvo 2 años completos en la fortaleza de Cesarea, desde donde fue llevado a Roma. Allí se habla de una semicautividad, es decir, la detención en un domicilio privado. Al cabo de 2 años, con toda probabilidad, Pablo fue absuelto. Con bastante exactitud se puede afirmar que Pablo fue ejecutado entre los años 64 y 66, con ocasión de la gran persecución de Nerón. Una mala interpretación de 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 17, llevó, a pesar que había estado algún tiempo en prisión en Roma antes de su ejecución. Descartada tal posibilidad, con mucha probabilidad se puede concluir que Pablo escribió en Cesarea en los años 58 al 60 las cartas a los Efesios y los Colosenses y a Filemón. Numerosos biblistas ponen en tela de juicio que Pablo sea el autor de la carta a los Efesios. Algunos incluso quisieran negarle la carta a los Colosenses. No faltan argumentos, pero las características de esas cartas que abogan por su autenticidad son también numerosas, de tal manera que las hipótesis que las atribuyen a un discípulo de Pablo de la siguiente generación se han ido multiplicando a medida que se descubrían sus contradicciones. Los mismos que atribuyen estas cartas a un autor posterior no pueden comentarlas sin reconocer a cada momento palabras e ideas características de Pablo. Algunos afirman que Pablo responde a inquietudes de tiempo posteriores, pero nunca dieron prueba de ello. Si decimos que Pablo dejó cierta libertad a un redactor de su confianza, embebido de su pensamiento, ¿cómo pudo ser Timoteo? Descartamos las objeciones y evitamos la dificultad enorme del falsificador genial e incógnito que engañó con mentiras y santos propósitos a una iglesia de ingenuos. ¿Por qué? ¿Cómo un falsificador convencería a la iglesia de que recibiera estas cartas como obra de Pablo, si las iglesias de Éfeso y de Colosas, muy pronto informadas, nunca las hubiera conocido? Una nueva etapa. Es cierto que estas cartas manifiestan una renovación de Pablo, pero ¿quién puede afirmar que un hombre como él se haya encasillado jamás en un sistema teológico y que la carta a los romanos marcara para él un punto final? El Pablo de la carta de los romanos ya no era el de las cartas a los tesalonicenses, y después de Romanos, 2 cambios mayores le afectan. Por una parte, pone fin a los años de apostolado en Asia Menor y en Grecia, y quiere evangelizar al occidente, y por otra empiezan los años de prisión. Encarcelado en Cesarea. Aunque fuera tratado con consideración, no era una vida envidiable, y las cadenas pesaban sobre su actividad apostólica. Pablo ahora mira con otros ojos tanto a las personas como a las instituciones
y en esas circunstancias se produce mucho más que una revisión teológica, el acceso a una nueva conciencia espiritual. Simplificando un poco, se podría decir que hasta entonces Pablo había conservado el vocabulario y las imágenes de Dios en el Antiguo Testamento, Dios monarca y juez que recibe en el cielo o que envía a la condenación. En el comentario a los Romanos hemos dicho que la justificación es ante todo una renovación de la persona humana. No se puede, por tanto, negar el aspecto jurídico de esta justificación, ya se trate de las relaciones entre Dios y la humanidad, o de la lucha entre el bien y el mal. Pablo se mueve en un universo jurídico. Además, es muy notable la agresividad. Y en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 16, la violencia del lenguaje está a la medida de las persecuciones que Pablo sufre por parte de los judíos. En este marco legalista y judío, deberíamos añadir bíblico, se ubicaron para Pablo el descubrimiento de Dios Padre y las experiencias del Espíritu con su creatividad y su presencia interior. Ablandaron en Pablo lo que podía haber de austeridad en la religión del Dios soberano y juez, y la espera del Señor estaba llena de alegría. Pero los sentimientos nuevos, frutos del Espíritu, no habían desplazado las imágenes antiguas. La violencia, que es más notable en Primera de Tesalonicenses y se ve también en Segunda de Corintios capítulo 11 al versículo 13 y en Gálatas capítulo 2 versículo 4. El acceso a una plenitud. Dios es espíritu y Pablo lo sabía. Pero le faltaba la toma de conciencia. En el momento en que lograste descubrir que Dios no es el que tiene derecho a gobernar nuestras vidas, como dicen algunos, comprendería mejor la mirada del Padre sobre la humanidad entera, para hacer que el encuentro de Pablo con las religiones del Asia Menor preparó esa conversación. Pablo las denuncia, en especial en las cartas a los Colosenses, y retoma algunos términos de esas especulaciones que cundían en la región de Efeso para cambiarle el sentido, pero solo quiso combatirlas o bien le sugirieron una manera más amplia de concebir las relaciones de Dios y del universo. En las doctrinas orientales, la creación dependía de Dios y de los poderes espirituales a la vez, y la parte que correspondió a Dios era un derramamiento de la naturaleza divina más bien que una decisión autoritaria. También estaba la intuición de que hemos salido de Dios y volvemos a Dios. Pablo ha quedado ya liberado de su actividad misionera, mientras se alargan los plazos y se prolongan los días de su cautividad. Su experiencia espiritual le abre una visión nueva de la existencia, del tiempo y de la redención. La eternidad es todo, a pesar de que nuestro paso en la tierra le esté íntimamente unido. Es nuestra patria. Eso mismo se lee de alguna manera en el hermoso himno de Efesios, capítulo 1, versículos del 1 al 14. La alabanza eterna de la gracia divina es todo. Y la predestinación que figuraba ya en Roma, capítulo 8, versículo 28, se ha instalado en la naturaleza divina ante la eternidad. Pablo se aleja un poco de las discusiones dogmáticas y prefiere contemplar la obra de Dios como ya acababa. En Gálatas y Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 2, ardía de celo por la Virgen pura, la iglesia militante. En Efesios capítulo 5, versículo 23, solo ve el misterio eterno de la iglesia. Pablo ahora sugiere un misterio divino liberado de derechos, de obligaciones y de leyes. Dios pierde su trono sin que su santidad salga disminuida y más bien impone su omnipresencia.
En esos años la espera del día del Señor estaba decayendo y el Dios de Pablo se situaría en una luz donde su cólera no puede acompañarlo, donde se quiere que todos los hombres se salven. Cristo, más grande que nunca, asumía a la larga historia que apenas había comenzado, y Pablo se veía inmerso en una aventura cósmica en la que él, tan pequeño, había sido necesario para la alabanza eterna. Pablo, prisionero, entraba en el espesor de una redención en la que sufrimientos de Cristo se derraman sobre los que lo aman y hasta sobre sus cadenas.